Latinoamérica de Investigación Teosófica. Su ponencia se titula La doctrina secreta en el Valle del Elqui, la influencia de la teosofía en el pensamiento y obra de Gabriela Mistral. Estimado Elías, tiene usted la palabra. Sus 15 Bien, minutos. muchas gracias, Carlos. ¿Me confirma que se escucha bien, por favor? ¿Todo bien? Todo muy bien, la pantalla está proyectada. Sí. Perfecto, muchas gracias. Bien, tal como se ha adelantado, esta es una ponencia dedicada a Gabriela Mistral, pero situado desde una perspectiva propiamente teosófica. Bien, justamente la, la teosofía es una escuela a la cual perteneció Gabriela Mistral y la verdad es que para nosotros es una faz muy desconocida, se ha investigado poco, pero para mí sería imposible no hacer referencia a las investigaciones que sí se han hecho en este aspecto, como las de Pablo Segers, las de Macarena Ursúa, la del el libro Los Esplendores, cuyo compilador es Breno Donoso. Son un campo explorado, pero no lo suficiente, diría yo. Entonces, más que de poesía, de lo que vamos a hablar hoy es acerca de la influencia teosófica en Gabriela Mistral, en tanto intelectual, artista, humanista, pensadora, activista y por sobre todo Gabriela Mistral como mística. Bien, yo sé que en estas jornadas tenemos personas de distintos países, no todos tienen por qué conocer quién es Gabriela Mistral, pero básicamente, a modo muy sucinto, decir que ella es conocida por ser una poeta, educadora y ganó el Premio Nobel de Literatura en el año 1945. Eh, Ella, como se ha dicho, ha tenido una afiliación con la teosofía, ha estado ligada a la teosofía y se ha hablado también de esta relación que ella tiene con la teosofía, pero muy pocas veces se nos explica bien qué es la teosofía. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es una distinción entre lo teosófico, la teosofía propiamente tal, y la sociedad teosófica. Bien, la teosofía es una palabra que tiene un sufijo, un prefijo en griego y un sufijo, que es theos, Dios, sofía, sabiduría. Entonces se traduce la teosofía como el conocimiento divino o la sabiduría de Dios. Bien, es básicamente un sistema esotérico que busca la verdad oculta detrás de la religión, de las filosofías, a través también del estudio comparado de las distintas filosofías, las distintas ciencias y promover, por cierto, la fraternidad universal y el estudio de las leyes inexplicadas tanto de la naturaleza como del ser humano. Bien, esta, este núcleo de conocimientos para Mistral no fue solamente un interés pasajero, tampoco es una excentricidad de una personalidad compleja, sino que en el fondo es una matriz de pensamiento que influyó fuertemente en su poesía, en su prosa y, por cierto, en su forma de entender el mundo. Entonces, a modo de distinción, la primera distinción que tendríamos que hacer entre lo que es la teosofía universal como concepto y lo que es la teosofía moderna. Básicamente, la teosofía universal hace referencia a este conjunto de saberes filosóficos, místicos, esotéricos, que vienen desde la escuela de misterio de antaño. He puesto aquí a modo meramente referencial la ilustración de la escuela de Atenas de Rafael Sanzio, en los cuales podemos ver aquí los representantes de la escuela de peripatética, el platonismo, el aristotelismo, tenemos aquí a Averroes. En el fondo aquí hay una amalgama de distintos pensadores de distintas épocas que hacen parte o integran todo esto que se ha denominado como sabiduría perenne. Con, por cierto, autores como podría ser René Guénon, que habla de la sabiduría perenne. Y por otra parte, cuando hablamos de teosofía moderna, hacemos referencia básicamente a esta institucionalización de la teosofía, de este núcleo de pensamientos y concepciones filosóficas que toma su cuerpo, digamos, se institucionaliza en la sociedad teosófica. ¿Bien? Y la sociedad teosófica es una institución que nace en la asociatividad de tres personas básicamente que son Elena Petrovna Blavatsky, que aparece aquí al medio, también con el coronel Henry Steele Olcott, y uno de los grandes olvidados en esta tríada que era William Juan Judge, ¿ya? Que es un autor del cual se habla poco cuando hablamos de teosofía. Así también vienen con posterioridad distintos autores como son Annie Besant, Rudolf Steiner, Gio Krishnamurti, en fin, hay distintas generaciones también dentro de lo que podemos hablar de teosofía.
Dentro del núcleo fundamental, fundacional, digamos, de estos tres autores que mencioné primero, Blavatsky, Judge y Olcott, podemos hablar de lo que es la teosofía de primera generación. Al fallecimiento de Blavatsky, preside la Sociedad Teosófica Annie Besant junto a Charles Wesley Leadbeater y muta un poco el proyecto teosófico y denominándose esto teosofía de segunda generación. Pero en el universo simbólico de Gabriela Mistral, en su vida, ella entra y aprende acerca de todos estos autores y todas estas distintas filosofías, estas distintas doctrinas, cuando ella conoce a Bernardo Sandón Álvarez, quien era un masón nacido en Vicuña, quien fue un destacado educador, intelectual, un político, que era dueño de distintos medios de comunicación, y cuando Gabriela Mistral era una niña, todavía no pasaba a usar el nombre artístico, su seudónimo con el que fue mundialmente conocida como Gabriela Mistral, ella todavía era Lucila Godoy Alcayaga, ese es su nombre real. Ella escribía y en estas primeras incursiones literarias conoció a Bernardo Sandón, quien fue su primer mecenas. ¿Bien? Fue su primer mecenas, quien, bueno, esto está documentado, hay distintas fuentes, como lo es el libro de Gabriela Mistral Entre Masones, que documenta esta relación que ella tuvo con Osandón. Y básicamente lo que a ella le marcó en su vida fue que don Bernardo Sandón le facilitó a Gabriela Mistral su biblioteca, que en el fondo era una biblioteca con el conocimiento más avanzado de su época. Ella después recordaría este evento, este hecho de acceder a la biblioteca de Osandón en una prosa conocida como el oficio lateral, ¿bien? De 1949. Recordemos que ella conoció a Osandón cuando tenía 14, 15 años, o sea, en el año 1904. Y ella hablaba de que ella dio con Bernardo Sandón y poseía el fenómeno provincial de una biblioteca grande y óptima. Y ella dice que no entiende cómo hasta hoy el buen señor me abrió su tesoro fiándome libros de buenas pastas y de papel fino. Con esto comienza, dice ella, para mí el deslizamiento hacia la fiesta pequeña y clandestina que sería mi lectura vesperal y nocturna, refugio se me abriría para no cerrarse más. Bien, básicamente ella agradece de que el bondadoso hombre Osandón le prestaba a manos llenas libros que me sobrepasaban, casi todo su flamarión, que yo entendería a tercia, a cuartas, dice ella, y que básicamente antes de Osandón ella leía, según su expresión, a troche y a moche, a tontas y a locas, sin ningún orden. Y accediendo a esta biblioteca de Osandón, ella entendió la jerarquía y cómo estudiar. Bien, aquí, en honor al tiempo, hay muchos eventos en la vida de Mistral que no van a estar mencionados, eh, básicamente por un tema de tiempo, pero lo relativo a la teosofía es decir que cuando ella estuvo en Antofagasta, se acercó a la sociedad teosófica conociendo a personajes como, por ejemplo, don Zacarías Gómez Delgado, quien era un español que vivía en Antofagasta, y él en Santiago, luego de que se vino de Antofagasta a Santiago, porque él era un extranjero, un español, primer presidente del Centro Español de Antofagasta, él luego cuando se viene a Santiago, porque en Chile, en el norte de Chile, existía un recurso que se denomina el salitre, ¿bien? Y luego de que se acaba el salitre, porque en Alemania se inventó el salitre sintético, estos aristócratas se vinieron a Santiago y él instaló en Santiago la librería orientalista, que estaba orientada a todo lo que es el pensamiento místico, esotérico, masónico, teosófico, y donde se daban también distintas tertulias muy famosas. En ese entonces, en Antofagasta, Lucila Godoy, Gabriela Mistral, conoció a Zacarías Gómez, este español, quien era una persona que ella lo describía como un enjuto español barbudo, de hablar pausado, a quien ella denominaba cariñosamente Don Zacarías el Bueno. Bien, lo conoció precisamente en la logia de Estellos de Antofagasta. Este es un hecho que está documentado escasamente, y aquí les traigo una documentación que me parece relevante, que es el certificado de solicitud de ingreso y aceptación como miembro de la Sociedad Teosófica a Lucila Godoy Alcayaga, datado en el año 1912, firmado por el secretario y presidente de su rama, que en el fondo la rama es como se le denomina a las logias teosóficas,
firmado por Carlos Parrau y Alberto Parrau. En el fondo los hermanos Parrau eran destacados teósofos de allá de Antofagasta que luego también se volvieron a Santiago con la proximidad de los años. Si vemos más en detalle este documento, vemos que tiene el sello de la Sociedad Teosófica, que, con su lema que dice que no hay religión más elevada que la verdad, firmado por puño y letra de Lucila Godoy Alcayaga, con una fecha de solicitud del 30 de abril, aceptada en mayo de 1912 y su fecha de diploma es el 2 de agosto de 1912. Para mí es importante mostrar esto porque he visto en distintas fuentes que se habla de que la logia de Destellos sería una rama mixta de la masonería. Eso no es correcto. Lo correcto es que la masonería mixta en esta época no existía en Chile, muy posterior, pero en la sociedad teosófica siempre se ha trabajado de forma mixta. Donde ella podía trabajar logialmente de manera mixta en esa época era la sociedad teosófica. Bien, en, su, en las distintas fuentes archivísticas que se han revisado, ella tenía una correspondencia con un intelectual que es un sacerdote, Francisco Dussel Díaz, y en el fondo ella, ya muchos años posteriormente de esto, del año 1912, 40 años más tarde, ella habla que fue miembro de la Sociedad Teosófica, lo dice ella misma, por un tiempo no corto, miembro de la Sociedad Teosófica, que abandonó dado que tenía distintas diferencias con los teósofos que lo encontraba infantiles, mucho confusionismo, mucho orientalismo, y luego ella cuenta cómo esto, cómo es la teosofía marcó en su vida la forma que ella tenía, por ejemplo, de rezar, la forma que ella tenía de rezar, pese a que ella era una mujer católica, una mujer cristiana, que tenía una devoción por el Señor Jesucristo, decía que su segunda devoción más grande eran los ángeles y que ella tenía problemas, por ejemplo, con rezar el rosario. No sabía rezar el rosario, pero sí podía tener una oración mental distinta aprendida por la influencia teosófica y budista. Bien. Relativo también a las fuentes archivísticas, mencionar que existe el Fondo Doris Atkinson, que es básicamente un acervo cultural de aproximadamente 1500 libros. Se llama Fondo Doris Atkinson porque la sobrina de Doris Dana, quien era la albacea y, por qué no decirlo, la pareja de Gabriela Mistral en sus últimos días, esta persona que es la sobrina de Doris Dana, al fallecimiento de Doris Dana, decidió donar al Estado de Chile todo este acervo cultural que hace referencia a la biblioteca privada de Gabriela Mistral. En ese entendido, podemos decir que en su biblioteca, que está digitalizado la mayoría de estos libros, aparecen autores teosóficos como por ejemplo Annie Besant. Recordemos que Gabriela Mistral es contemporánea de Annie Besant, eran de la misma época. Besant fue la segunda presidenta de la Sociedad Teosófica posterior a Madame Blavatsky. Era una mujer feminista, sufragista, venía del socialismo fabiano, tenía un pensamiento progresista y muy similar, muy influyente también en Mistral. Al respecto, Gabriela Mistral hablaba en contraposición a Blavatsky, decía que Annie Besant era una mujer dulce, tenía la dulzura de las colinas, no siente el odio del cristianismo y la luz del evangelio la conserva, decía ella, porque básicamente Gabriela Mistral estaba en una tesitura bastante extraña en que en su época o eran conservadores católicos o eran liberales masones. Ella no era conservadora, pero era católica, en fin. Entonces se daba mucho esto de que en el bando liberal había una animadversión en contra del cristianismo y ella por eso veía un referente virtuoso en Annie Besant. También en la biblioteca personal de Gabriela Mistral podemos encontrar la historia de la Sociedad Teosófica de Henry Steele Olcott, que fue uno de los fundadores de esta sociedad. Este libro fue escrito como hojas de un viejo diario y efectivamente a ese libro hace referencia, solo que está en la castellanización. También está entre los autores teosóficos de la biblioteca de Gabriela Mistral está Mabel Collins. Mabel Collins, quien escribió Luz en el Sendero, que es uno de los libros también de referencia en la teosofía, al igual que La voz del silencio. Son libros breves, pero de un contenido iniciático bastante profundo.
Mabel Collins básicamente es la autora de tanto de Luz del Sendero como de El idilio del loto blanco, que son libros que, en sus palabras, de la propia Mabel Collins, no lo escribió ella, sino que básicamente ella recibió por canalización de un maestro, que en este caso sería el maestro Hilarión. Son libros escritos por inspiración, digamos, inspiración de maestro. También está presente en la Biblioteca Mistral Rudolf Steiner, quien es un gran polímata, una persona con mucho conocimiento en muchas áreas. Fundó lo que él denominó la antroposofía. En su momento Steiner también fue el presidente de la sección alemana de la Sociedad Teosófica, muy influyente en el campo de la educación, al igual que Mistral. Él creó este sistema de la educación Waldorf, la medicina antroposófica, los cultivos biodinámicos, en fin, tiene distintas aportaciones Steiner. Pero Mistral leía a Steiner cuando Steiner estaba vivo, ¿bien? Eso es lo interesante. Y en su biblioteca aparecen, entre otros libros, El umbral del mundo espiritual, El misterio cristiano, los misterios antiguos, la autobiografía de Rudolf Steiner y entre otros libros que ella también tiene en distintos idiomas. Estos, por ejemplo, hay uno en castellano y los demás están en francés. También otro de los autores teosóficos que encontramos en la biblioteca de Mistral está Alice Bailey, quien es considerada por muchos como una de las principales precursoras del movimiento New Age. Alice Bailey, al igual que Mabel Collins, también escribió libros por inspiración de un maestro conocido como el tibetano o Dual Kul. En el fondo, ella creó también después una escuela denominada Escuela Arcana para difundir estas enseñanzas relativas a la magia blanca, relativas también a la meditación, a la iniciación esotérica, en fin. Estimado Elías, quedan 3 minutos. Perfecto, muchas gracias, Carlos. Tenemos también a Krishnamurti, que Krishnamurti fue uno de los proyectos teosóficos de Annie Besant y Leadbeater, quienes lo adoptaron y le propusieron ser algo así como el rey del mundo, el instructor del mundo, el señor Maitreya de nuestra época, un mesías. Y el año 1929 Krishnamurti renunció a este título que se le había conferido y al respecto Gabriela Mistral escribió un texto denominado Una explicación más del caso Krishnamurti, reconociéndole su humildad de no hacerse llamar el Mesías. Y podemos decir también que este interés teosófico queda constatado en que este es un libro de 1952. Entonces, 40 años después de su filiación teosófica, Gabriela Mistral todavía tenía este interés estudiando estos libros de, en este caso, de Krishnamurti. Y por último, ya para cerrar, hay aquí un manuscrito que está disponible en la Biblioteca Nacional Digital, que es un texto manuscrito de puño y letra de Lucila Godoy que se denomina De lo que pienso de la teosofía, ¿bien? Y ahí ella habla que hasta la transcripción dice que básicamente la teosofía le ayudó para perfeccionarse, que en el fondo para ella fue una sorpresa, porque la teosofía postula muchas cosas que ella antes hubiese rechazado, porque tenía un pensamiento muy cientificista, que en el fondo ahora ella puede creer cosas que antes no hubiese creído, hubiese estado pidiendo pruebas de todo, y además, cómo influye la teosofía en su vida, ella dice que le ayuda en el tema de crear, que en el fondo ella cree que lo más hermoso es crear y poblar el mundo de cosas bellas. ¿Bien? Esa ha sido mi presentación y acá no puedo dejar de hacer mención a la bibliografía consultada, toda vez que esta investigación se basa también en muchas investigaciones que ya se han hecho. Están los esplendores, que son ensayos sobre la espiritualidad de Gabriela Mistral, las notas sobre la biblioteca mística de Gabriela Mistral, de Macarena Ursúa, Gabriela Mistral y la Teosofía, que es un artículo de Pedro Pablo Segers, el libro Gabriela Mistral en Temazones, que se publicó recientemente. También está bueno, pongo aquí el Surdoc, que es básicamente el archivo digital donde están catalogados, digo, los libros del Fondo Doris Atkinson, también la Biblioteca Nacional Digital como fuente de, sobre todo de lo epistolario, la revista Taltalia y algunos manuscritos de la prosa religiosa de Gabriela Mistral.
Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Elías, por su excelente presentación. Aprovechamos de